En el mundo actual hay una palabra que puede resumir el estado mental de un gran número de personas, y esta es la insatisfacción. La verdad es que nada nos satisface realmente, ya que siempre queremos más. ¿Por qué? Por el hecho de buscar afuera lo que se debe generar adentro. Y esto seguirá sucediendo hasta que podamos encontrar a nuestro yo auténtico. Si tú no estás contento, si no estás contenta con la vida que tienes, significa entonces que tienes que ganártela. Y la forma de hacerlo es aprendiendo a estar más presente por medio de dejar los dolores del pasado que te han estado limitando de lado. Si quieres saber cómo manejar tus pensamientos para mitigar las creencias limitantes y, más importante aún, si quieres aprender a ceder ante la adicción más grande que posiblemente tengas, que viene siendo la necesidad de controlar las cosas, te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer para mí que estés aquí invirtiendo un poco de tu tiempo para tu propio desarrollo. Esta semana es importante, ya que en días previos pues acabo de cumplir años, ¿no? Así que muchas gracias por las felicitaciones a quienes lo hicieron y a quienes no. Bueno, pues ahora lo saben. Y sobre este tema, cuando alguien cumple años, a veces le llega un momento como de reflexión, le llega un momento como de pensar, replantear, hacer una introspección quizá hacia cómo nos sentimos y muchas veces también plantearnos cuál es la situación que viene, qué es lo que queremos, quiénes somos, entre otras muchas cosas. Y es por esta razón que el libro que vamos a analizar esta semana se llama Eres el Único. Es un libro en inglés porque realmente el título es You Are the One, ¿sí? Ese viene siendo el título. Y la parte principal aquí es entender por qué lo tomamos. Este libro nos habla sobre la importancia de saber que en la vida realmente la única persona que va a hacer que esta vida valga la pena es uno mismo. El autor de este libro se llama Curt Blackson. Y él tiene una frase que dice, nadie vendrá. ¿Sabes por qué? Todo lo que estás buscando ya está dentro de ti, por el hecho de que simplemente estás aquí. Tú eres el único. Y aquí hablamos, el único, la única, es exactamente lo mismo. ¿Quién es Curt Blackson? Mira, él es un conferencista motivacional. Es autor, bestseller del libro You Are the One, Eres el Único, el cual es una prueba positiva del sueño americano. ¿Por qué? Porque él es viene de fuera, no es un inmigrante. Es una persona de madre japonesa, padre africano, y se fue a Londres y de ahí a Estados Unidos. Es decir, él en su búsqueda de encontrarse, pues tuvo que pasar bastantes etapas. Es una persona bastante joven, pero lo interesante es qué fue lo que a él lo llevó a encontrar este camino. La verdad es que cada persona tiene una historia diferente y cada vez que alguien, ¿no?, empieza a pensar sobre qué tiene que hacer en la vida, pues se replantea cosas distintas y para eso tenemos que considerar algunos puntos importantes. Uno, ¿dónde crecimos? ¿Qué fue lo que nos ha forjado en nuestros años, de la infancia, ¿no?, o adolescencia, o quizá los primeros años de ser adultos, ¿no?, pero un adulto temprano, digámoslo así? Ese entorno, ¿no?, entorno de los padres, entornos de la educación, entornos de socialmente hablando, porque eso te marca.
Pero una vez que tú tienes eso, empieza la cuestión de darnos cuenta hacia dónde nos tenemos que dirigir. Muchas veces tenemos el error o tenemos ideas preconcebidas, o bien las vamos adquiriendo y perdemos totalmente nuestra identidad y terminamos viviendo realidades de otros. ¿Por qué esto que te digo es importante? Mira, ya sea que estés confrontando demonios internos, ya sea que estés tratando de dejar el odio o el reproche que sientes hacia ti mismo, hacia ti misma, o incluso tratar de dejar esas cicatrices del pasado, todos estos temas los vamos a tratar en este análisis. Así que si eres alguien que de alguna forma, no quiero llamar sufrimiento, pero es una persona que está constantemente pensando en el pasado, vamos a tocar puntos muy importantes para tratar de establecer una base, ¿no? Y avanzar sin caer en ese problema que viene siendo vivir o que las experiencias que se presentan uno no las quiera vivir simplemente por estar atado en el pasado. ¿Por qué también esto es importante? Ya que solo una vez que tú hayas cedido el control, ¿sí? Y que hayas sucumbido, y lo pongo entre comillas, pero que hayas sucumbido ante la vida misma, es cuando tú estarás abierta a nuevas y distintas posibilidades. Vamos a hablar mucho del tema del control. Y el otro punto también importante es que el autor nos enseña cómo evitar la mentalidad de víctima por el hecho de reclamar la vida que quieres y soltarte, ¿sí? Dejar ir las adicciones y las relaciones que te han contenido o que no te han dejado avanzar. Y por adicciones no me refiero nada más a sustancias químicas, ¿no? O sustancias que te alteren el estado. Adicciones personales, adicciones materiales, adicciones de pensamientos, adicciones de experiencias. Es decir, cualquier cosa que nos limita, que nos contiene, que nos retrae de nuestro verdadero potencial, vamos a hablar en este análisis. Así que vamos a empezar con cada uno de los puntos. Espero que prestes mucha atención, ya que son temas bastante profundos, ¿eh? Voy a tratar de llevarlo de una manera lo más fluido posible, quizá de una manera simple. Ya el análisis interno lo tiene que realizar cada una de ustedes. Y traten de captar la esencia de cada uno de estos puntos, porque cada punto es una pregunta trascendental, o por lo menos la mayoría de ellos. El primer punto se refiere a que tú eres el único, tú eres la única. ¿Qué es lo que tienes que saber? Mira, la vida posiblemente nunca te dé lo que quieres. Así de simple. Tú puedes querer muchas cosas, pero quizá la vida no te las va a dar. Sin embargo, tienes que cambiar el switch, porque hay algo que tú sí puedes hacer. Si la vida no te da lo que tú quieres, tú siempre le puedes dar a la vida quien tú eres. Y esto marca toda la diferencia. Había un lema, había un dicho, una frase, hace mucho tiempo que escuché, que leí o que alguien me dijo, no recuerdo. Pero el punto era que mencionaba, ¿no? Tú no puedes esperar que la chimenea te dé calor si tú primero no pones los leños y le prendes fuego. ¿Cuántas veces no pasamos la vida queriendo obtener el resultado sin nosotros previamente haber generado las circunstancias para que ese resultado se dé? ¿Ok? Y aquí vamos a entrar en este tema que vamos a romper, un poco el contexto de cómo se dan las cosas, porque vivimos en un mundo tan acelerado donde el materialismo y el consumismo es, ¿no? El pan nuestro de cada día. Y la intención aquí es romper con eso, empezar a conceptualizar primero qué es lo que queremos, pero sobre todo encontrarnos a nosotros mismos para o reivindicar ese camino, ¿no? Vivimos, como dije antes, cumpliendo expectativas de otros, creyendo saber lo que somos o lo que queremos, pero llega un determinado momento en el que no nos sentimos plenos, no nos sentimos felices, y es cuando uno tiene que empezar a evaluar si realmente ese camino que ha recorrido es el correcto. Sobre este primer punto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mira, tienes que aceptar la verdad de que nadie vendrá a salvarte. Nadie vendrá a salvarte.
Tienes que vivir tu vida día a día hacia el futuro que intentas generar. Otra vez, tú eres el único, tú eres la única. Si las cosas van a suceder es porque tú así lo has decidido. Tú eres responsable de las cosas. Nadie vendrá a solucionar tu problema. Y este es uno de los puntos cruciales. ¿Por qué? Porque gran parte de la sociedad, gran parte de las personas están esperando que algo mágico suceda, que un salvavidas llegue, que una persona cambie su contexto. ¿Cuántas personas no son dependientes emocionalmente de otra? ¿Sí? ¿Cuántas personas no esperan que una persona cambie para entonces mi realidad cambie? ¿Cuántas veces alguien no se puede plantear que por X, Y o Z razón la situación no se ha dado, pero una vez que eso suceda, entonces la persona va a generar ese resultado? Es decir, está a la expectativa de un tercero, está a la expectativa de un factor externo, limita radicalmente el potencial que podemos generar. ¿Sí? Recuerda el punto número 1, tú eres el único, tú eres la única y nadie vendrá a salvarte. Vive tu vida día a día hacia el futuro que intentas generar. ¿Ok? La gran idea número 2, que viene siendo otra pregunta trascendental, que poca gente puede responder. Se refiere a encuentra tu propósito. ¿Qué es lo que debes saber de este punto? Tu propósito quizá no sea claro, ¿no? O por lo menos no de forma inmediata. Pero considera algo muy importante. Este propósito va a evolucionar conforme tú vivas de una forma más plena. ¿Sí? El propósito no es algo estático. El propósito por eso nunca va a ser una meta en dinero. No es algo estático, es algo que cambia. ¿Sí? Y va a cambiar conforme tú vayas cambiando. El propósito, encontrar tu camino, puede ser que al principio lo declares como algo simple, pero conforme tú vayas creciendo, este propósito va a crecer, es obvio. Mientras tú vayas identificando exactamente lo que quieres, este propósito va a cambiar. ¿Por qué? Porque somos seres cambiantes. Nos tenemos que adaptar. ¿Qué es lo que hay que hacer sobre este punto? ¿Qué tenemos que pensar o qué tenemos que hacer cuando alguien nos plantea encontrar nuestro propósito? Tienes que hacer algo, y es ajustarte a lo que te hace feliz. No te sientas confinado, no te sientas confinada a una versión original de ti. Al final te vas a ir adaptando, y vas a ir creciendo y vas a ir cambiando. Se dice que esta es la parte donde mucha gente se pierde. ¿Por qué? Porque se confunde con temas como el dinero, principalmente. O sea, se cree que el propósito es generar tal cantidad de dinero porque así entonces podré realizar mi propósito. Eso es absurdo. El autor lo menciona muy claro y tiene mucha razón. Tienes que ajustarte a lo que te hace feliz. ¿Qué es eso que tú harías aunque la gente no te pagara nada, aunque no recibieras un centavo? ¿Qué es eso que tú harías gratis? ¿Qué es eso que tú harías que significa un cambio importante para ti? ¿Qué es eso que tú harías que representa un impacto hacia otros, pero sobre todo hacia ti mismo, hacia ti misma? Cuando alguien habla del propósito, tenemos que considerar algunos puntos, ¿sí? El propósito tiene que ir siempre ligado precisamente a esa realización personal, ¿sí? Es decir, a eso que te hace feliz, pero también considera algunos tips que te puedo dar, y no porque hable este libro de ellos, sino por experiencia propia. Para encontrar tu propósito, analiza precisamente cuáles son esas cosas, ¿sí?, que tú disfrutas hacer. Eso es lo primero, ¿sí? ¿Cuáles son esos gustos, esos hobbies, esos pasatiempos, esas pasiones? Y mueve más fuerte, ¿no? Esas pasiones que tú tienes, ¿sí? Analízalo. ¿Qué disfrutas realmente hacer? Dicho de otra manera, ¿qué te hace feliz? Ahora, para encontrar un propósito también tienes que tener habilidades, tienes que tener destrezas, tienes que tener capacidades. Alguien puede decir que lo que te hace feliz, por ejemplo, es jugar básquetbol, pero pues no tienes la capacidad o no tienes la habilidad o no tienes la destreza para llegar a ser un referente
del básquetbol. O sea, así de simple. La realidad es así. Lo mismo pasa con cualquier deporte. Lo mismo puede pasar con cualquier profesión. Se tienen que tener ciertas habilidades que nos provean oportunidades. Algo que la gente nos pueda reconocer. Algo que la gente pueda decir, ¿sabes qué? En esto tú destacas, en esto eres bueno. Esto es la parte donde tú mejor te desempeñas. Trata de ligar esa fortaleza, ¿sí? Esa fortaleza precisamente con esa pasión que tú tienes. Y si logras generar esa, donde convergen esas líneas, si tú logras de alguna manera cruzar esas dos líneas, ahí vas a poder encontrar ese propósito. En primera instancia, no me voy a ir más profundo porque puede ser un tema mucho más largo y son varios puntos, pero ten presente eso. Al momento de encontrar tu propósito, ajústate a aquello que te hace feliz. Ten presente que te vas a ir adaptando, vas a ir cambiando y tu propósito se va a ir ajustando a ese cambio que tú hagas. ¿Ok? El punto número 3 o la gran idea número 3 es el yo auténtico. Y este es un tema también muy largo. Actualmente estoy leyendo otro libro que habla precisamente de todo este concepto del yo, ¿no? O sea, estas creencias que nos hacen pensar lo que somos, que al final pues no lo es. Vamos a tocar un poco en este punto sobre el yo auténtico. ¿Qué es lo que tienes que saber? Mira, entre más vivimos, más condicionados podemos quedar por las opiniones de terceros hacia nuestros impulsos naturales, hacia el hecho de que aplasten nuestros sentimientos y llegado el momento a dejar de preguntarnos quiénes somos realmente y tomamos una idea preconcebida del entorno, preconcebida de otros y creemos que eso es lo que somos. La verdad es que nosotros no somos nada de eso, ¿sí? No somos la ropa que usamos, no somos incluso las creencias que tenemos, no somos los pensamientos que están en nuestra mente, bueno, en nuestra cabeza más bien todo el tiempo, no somos tampoco la religión a la que pertenecemos, no somos la profesión a la que nos dedicamos. Todo eso son ideas mal concebidas que nos hacen creer que eso es lo que somos. Pero te lo voy a repetir, entre más vivimos, más condicionados, ¿sí?, podemos quedar por las opiniones de terceros y del entorno mismo hacia nuestros impulsos naturales, es decir, hacia lo que a nosotros nos nace realmente hacer. ¿Cuántas veces queremos hacer algo, pero luego inmediatamente el entorno, cualquiera que éste sea, nos dice que eso no se puede? Eso no lo hagas, eso está mal, eso no te va a ayudar en nada, eso no te va a servir. Mejor deja de hacer eso y toma las cosas en serio y haz esta otra cosa. Deja de soñar y ponte a hacer esto. Me doy a entender. Solemos prestarle demasiada atención a eso desde la infancia temprana. O sea, no es algo que sucede cuando somos adultos, no, desde la infancia temprana, desde que tenemos concepción o desde que tenemos como ya un entendimiento de lo que nos dice. La palabra no es la frase que los bebés y los niños pequeños más escuchan a lo largo del tiempo, cuando están en esa etapa temprana. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer en este punto? Una actividad que te puede servir, una actividad que puede ayudar. Y esto yo sé que poca gente lo va a hacer. Sin embargo, si puedes y te puedes dar el tiempo de hacerlo, te va a servir. Escribe tu autobiografía. Y no me refiero a que hagas un libro de tu vida, no a ese nivel. Pero sí escribe tu autobiografía. Me refiero a que te des cuenta de esas identidades que has ido incorporando a lo largo del camino en relación a tu verdadera naturaleza. Puede ser que seas alguien que disfruta mucho X actividad, pero no la haces. No la haces, ¿por qué? Porque en un determinado momento te dijeron que eso no estaba bien. Puede ser que seas alguien que le encanta X pasión, X hobby, y lo has dejado de lado porque alguien te dijo que no lo hacías bien. Puede ser una persona que le encanta cierto tipo de actividad, pero te cohibes en hacerlo. ¿Por qué? Porque no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente buena para mostrarlo y dejas de hacerlo. ¿Cuántas personas no viven su vida de esa manera? Creyendo que el mañana será mejor que el hoy. Creyendo que siempre habrá tiempo. Creyendo que
hoy no puedo porque esta situación no se ha dado, pero una vez que esa situación se dé, entonces sí voy a poder hacer eso. El yo auténtico siempre está ahí. Somos de una manera. Somos, como decían por ahí, ¿no? Somos lo que somos. Pero, insisto, no dejes, ¿sí?, que el condicionamiento que se ha generado de terceros a lo largo de tu vida sea lo que determine lo que tú crees que eres. Esto puede ser muy profundo. Yo sé que estamos hablando en un tema muy, ¿no? O sea, bastante robusto. Y por los tiempos, pues no es el objetivo quedarnos aquí hablando horas y horas de esto, pero sí quédate con esta información. Es decir, el condicionamiento que recibimos de terceros muchas veces han condicionado, ¿sí?, valga la redundancia, la vida que tenemos. Y hemos creído que eso que nos han dicho es la verdad sobre nosotros, cuando en realidad no tiene nada que ver. En el momento de soledad, cuando estés contigo, o sea, contigo mismo, contigo misma, cuando te des ese espacio para ti, identifica realmente qué cosas son tu verdadera naturaleza y cuáles las fuiste incorporando nada más como recomendaciones o imposiciones del entorno. El punto número 4, o la gran idea número 4, es el hecho de desatorarse. Es decir, no estar atascado en lo mismo. ¿Qué es lo que debes saber? Tú sabes, y esta es una pregunta, o más bien un mensaje para ti. Tú sabes lo que te está deteniendo de alcanzar tu yo verdadero. Ya hablamos previamente del yo auténtico en el punto anterior. Haciendo este análisis, haciendo esta introspección, haciendo este ejercicio, ¿no?, donde tú definas tu verdadera naturaleza, vas a saber exactamente qué es lo que te está deteniendo de alcanzar tu yo verdadero. ¿Qué es lo que hay que hacer sobre este punto? Mira, el hecho de reconocer lo que te está limitando, aun si la acción de hacerlo te intimida, tienes que imaginar el mejor posible resultado si tú actúas. La palabra clave aquí, para que alguien se desatore, para que alguien empiece el movimiento, es la acción. Y esto se puede decir fácil en la teoría, pero en la práctica, nuestros demonios del pasado, nuestros demonios internos, nuestra lucha interna, puede ser muy complicado. Por eso les digo que hay una cuestión sobre la intimidación. Cuando tú reconoces qué es lo que te intimida, aun si la acción de hacerlo te genera incomodidad, ¿no? Imaginemos que tengas algún trauma familiar y el hecho de pensar en eso te rompe totalmente. Imaginemos que tengas un trauma social o un trauma laboral o cualquier situación donde te haya afectado y hayas preferido esconderte que enfrentarlo. La realidad es que puedes vivir tu vida así. Puedes vivir tu vida escondiéndote, puedes vivir tu vida evadiendo, puedes vivir tu vida tratando de complacer a los demás, pero tarde que temprano, si no te complaces a ti mismo, a ti misma, no vas a alcanzar una verdadera felicidad. Y eso es la verdad. Al final, otra vez, tú eres el único, tú eres la única, no lo olvides. El punto número 5 habla del perdón es libertad. ¿Qué es lo que debes saber? Mira, más allá de los sentimientos no resueltos, tú sigues siendo impactado por las influencias del entorno donde creciste y donde te educaste. ¿Ok? Es como si tuviéramos un saco en la espalda lleno de piedras, ¿sí?, las cuales estamos cargando todo el tiempo y nuestra vida fluye de esa manera. Avanzamos lento, avanzamos cansados, avanzamos sin disfrutar el camino. ¿Por qué? Porque seguimos cargando culpas, seguimos cargando reproches, seguimos cargando insatisfacciones, seguimos cargando odios internos hacia nosotros mismos muchas veces, seguimos cargando todas esas opiniones del entorno, seguimos cargando todo lo que nos fue condicionando. Por eso se refiere que este punto es perdón, es libertad.
¿Qué es lo que hay que hacer? No dejes que el pasado determine el resto de tu vida. Tienes que prestar atención a tu condicionamiento. Y la palabra clave aquí es perdona. Haz las paces con el pasado. Esto es algo, igual que los puntos anteriores, sumamente duro cuando el condicionamiento es muy fuerte y hemos creído una idea distorsionada de lo que realmente somos. Perdón es libertad. El autor decía que nada en esta vida puede costar tanto como el hecho de tu libertad. No importa de lo que se trate, lo más importante, lo que mayor valor va a tener es la libertad de tu persona, es decir, sentirte bien, es decir, vivir conforme tu yo auténtico. Ese viene siendo el punto clave sobre este factor que estamos hablando aquí. Perdón es libertad. Y sí, todos hemos sido condicionados, todos hemos sido de alguna manera afectados. ¿Por qué? Porque así es. Y no es que haya sido por una mala intención muchas veces. Simplemente es porque nuestros padres pensaron que era lo mejor. En algunos casos, en otros casos, que es la minoría, pues simplemente nunca les importó. El entorno pudo haber ejercido una gran influencia en nosotros simplemente por el lugar donde nacimos. Si nacimos en una familia muy religiosa, o si nacimos en el seno de una familia que no era nada religiosa, la escuela donde estudiamos, los compañeros de escuela que tuvimos, los maestros, fuimos creciendo un poco más y entonces cambiamos de otras actividades y si no éramos buenos en esas actividades, o si bien sobresalíamos mucho en otras donde la gente no lo veía como algo bueno, etc. ¿Sí? Y todo eso está dentro del saco que vamos cargando a lo largo de nuestra vida. Y ahí va. Y cada vez que sucede un reproche, lo metes al saco. Y cada vez que sucede una queja, lo metes al saco. Y cada vez que algo no te gusta, lo metes al saco. Y cada vez que una persona te dijo algo negativo, lo metes al saco. ¿Sí? Al final vas cargando eso a lo largo de tu vida y por eso es que no fluyes. Por eso es que no avanzas, quizá a la velocidad que quieres. Por eso es que no disfrutas el camino. ¿Por qué? ¿Cómo lo vas a disfrutar si tienes una carga tan pesada sobre tu cuerpo? Perdón es libertad. Si lo traducimos, perdón sería soltar ese costal y dejarlo. No mirar atrás, dejarlo y avanzar nuestra vida en base a nuestro yo auténtico. El punto número 6, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones. Otro punto muy difícil de aceptar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que saber? La mente debe seguirte a ti, no tú a ella. La mente no es el líder. Tú eres el líder. Entonces, aquí empieza como una discusión filosófica, pero ¿qué soy yo? Muchas veces nosotros, más bien, la gran mayoría de las personas, es algo que estaba conversando días anteriores, la gran mayoría de las personas, ni siquiera, esto que te estoy diciendo, ni se lo cuestionan, ni piensan en ello, ¿eh? ¿Por qué? Porque muchas veces la mente como tal, la mente o la Matrix, ¿no? Como a mí me gusta llamarlo, pues es quien domina. Entonces las personas están influenciadas o están condicionadas más bien por lo que la mente les dice. Están condicionadas para tener un mejor puesto, están condicionadas para buscar mayor dinero, están condicionadas para tener ese producto material que están buscando, están condicionadas para tener ese cuerpo que quieren, están condicionadas simplemente para pensar constantemente lo que la mente les está diciendo. ¿Sí? Pero recuerda, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones. ¿Cómo sabes que esto se da? Cuando tú estás pleno en el presente y de pronto tienes una emoción que te hace sentir mal o tienes un pensamiento que te hace sentir mal y en ese momento logras identificar que estás teniendo ese pensamiento, en ese momento se descubre que tú no eres tus pensamientos. ¿Por qué? Porque lo estás analizando, estás siendo consciente de lo que está sucediendo en ese momento, en los pensamientos que tienes. Y cuando eso pasa, te das cuenta de que no
eres simplemente lo que tu mente te dice, porque eres un observador de lo que está pasando también. Y ahí es donde tienes que empezar a reencontrar tu verdadero yo o el yo auténtico. Se dice que tenemos alrededor de 60,000 pensamientos durante el día. ¿Sí? O sea, imagínate. Y lo peor, normalmente los pensamientos coinciden o se repiten con los pensamientos que tuvimos el día anterior. Y estos con los del día anterior, ¿no? Entonces, estamos siendo bombardeados internamente por nuestros propios pensamientos, condicionándonos o autocondicionándonos en base a lo que los pensamientos nos digan, sin estar en pleno control de los mismos. ¿Sí? Les digo, son temas más profundos. Quizá para cada punto de estos se podría hacer un análisis completo. Pero quiero nada más que tengas presente esto. La mente debe seguirte a ti. Tú, el yo auténtico, debe de estar en control. Si tú logras hacer que tu mente te sirva a ti, entonces es cuando las cosas empiezan a evolucionar mucho más rápido, porque los reproches, las emociones negativas, los pensamientos nocivos, la cuestión de que internamente nos sentimos mal, los miedos, los temores, las ansiedades, todo eso, si tú pones a trabajar a tu mente para ti, tú les vas a dar el mensaje correcto a tu mente para que no genere eso, sino todo lo contrario. Al final, aunque eso es algo que a la gente romántica, ¿no? O al romanticismo no le gusta aceptar, realmente lo que nuestro cuerpo siente no se debe más bien a sustancias químicas que el mismo cerebro genera. ¿Sí? ¿En base a qué? En base a los estímulos que recibe del entorno, ¿no? O en base a los estímulos que recibe de fuera. Eso nos hace producir ciertas sustancias y estas sustancias pues nos hacen sentir de X o Y manera. Si nosotros logramos identificar y saber que lo que está afuera no es algo bueno o malo, simplemente es imparcial y nosotros estamos en control de la mente para que estas sustancias que tu mente genera, que tu cerebro genera, en base a las respuestas que recibe del entorno, si tú estás en control de eso, pues será mucho más fácil que no estés a merced precisamente de tu mente, sino que ella trabaje para ti. El punto número 7, o más bien, antes de entrar en ese punto, ¿qué tienes que hacer sobre la cuestión de que no eres tus pensamientos y tus emociones? Mira, no le des valor o importancia a los pensamientos negativos. Obsérvalos, reconócelos e identifica que no son reales. Es como al momento de hacer una pausa en tu vida. Te sientes mal y tienes que hacer una pausa y decir, bueno, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pasó esto, pasó aquello, mi pensamiento, las deudas, los problemas, lo que quieras. Y entonces, si tú logras ser consciente de lo que estás pensando, te está haciendo sentir de X manera, pon a tu mente a trabajar para ti, para que los pensamientos que se generen no desencadenen ese tipo de emociones. El punto número 7 se refiere a que la vida misma o la vida en sí misma es meditación. ¿Qué es lo que tienes que saber? Escucha, no hay otro lugar ni momento que la hora. Ya lo hemos discutido incluso en un par o más, ¿no? 2 o 3 libros sobre todo este concepto, ¿no? De la hora, el poder de la hora, la nueva tierra, inclusive los 4 acuerdos, varios conocimientos, ¿no? O conocimiento ancestral, ¿no? Conocimiento que nos han dado, ¿no? Muchos expertos nos dicen precisamente lo mismo. No hay otro lugar ni momento que la hora. Y el autor mencionaba que muchas veces las personas quieren escapar de la realidad mediante la meditación, ¿sí? Y que eso es totalmente ilógico. O sea, la vida es la meditación en sí misma. O sea, tu vida, lo que percibes, lo que sientes, lo que pasa, tiene que ser la meditación. O sea, no se trata de que te aísles a un cuarto oscuro y estés durante 10, 15, 20, una hora
ojos cerrados, meditando, tratando de escapar de todo lo que no te gusta o tratando de escapar de tu realidad, más propiamente dicho, y luego terminas tu meditación y vuelves otra vez a ese mundo y otra vez lo mismo. O sea, no funciona así. La vida en sí misma es la meditación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tienes que vivir cada momento, o más bien, vive momento a momento con atención plena. Al principio es difícil, te lo digo por experiencia. El tratar de estar de alguna manera observando lo que sucede es complicado. A eso se refiere este punto. Vive momento a momento con atención plena. Estar absorto a lo que sucede. Estar pleno en el presente. En este momento que yo estoy grabando este audio, que yo estoy grabando este podcast, que estoy grabando esta información, estoy pleno en este momento. No estoy pensando en nada más que en este momento. Y toda mi atención está en este momento. Cuando tú estés en determinada situación, tienes que poder vivir ese momento con plena atención. Tienes que reconocer cuando no estés verdaderamente presente. Y esto es muy simple. Cuando tú vas a una reunión donde no conoces personas y las personas se presentan, tu mente está en otro lado. Por eso nunca recuerdas los nombres. O vaya, poca gente realmente recuerda los nombres de las personas que les presentaron en un lugar donde no era el ambiente o donde no era el entorno que las personas acostumbran. ¿Por qué? Porque están pensando en otra cosa. A lo mejor están pensando en conocer a esa persona que quiere nada más dentro de esa reunión, o a lo mejor están divertidos haciendo otra cosa y su mente está trabajando en otros lugares donde las personas, cuando ya te estás interactuando en ese ambiente en específico, tu mente se encuentra en otro lugar. Entonces nunca estás pleno en ese momento. Una manera muy fácil es cuando te piden recuerda los nombres de las personas que te presentaron, posiblemente no te acuerdes. ¿Por qué? Porque nunca estuviste en ese momento. Quizá incluso no te acuerdes de casi nada. Y lo que te acuerdas es de lo que estabas pensando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? La vida en sí misma es meditación, o sea, la meditación es estar pleno en el presente. O sea, eso es la meditación. Entonces, no te aísles de tu vida para tener meditación, sino que cada momento de la misma tienes que poder o tienes que tener la capacidad de estar pleno en ese momento. El punto número 8 se refiere a la creencia asesina. ¿Sí? Tiene un nombre medio raro, pero te voy a decir por qué. Mira, lo que tienes que saber, y esto presta atención, si lo puedes escribir, escríbelo, o ahora sí, atención plena, ¿no? Es decir, ponme toda la atención a esto que te voy a decir. La creencia asesina, lo que tienes que saber, tú dejarás de sufrir cuando dejes ir como tú crees que las cosas deberían ser. Lo voy a repetir, tú dejarás de sufrir cuando sueltes, cuando dejes ir como tú crees que las cosas deberían ser. Dicho de otra manera, hasta que tú aceptes, es decir, hasta que tú ya no estés controlando las cosas de la manera en la que tú crees que tienen que suceder, es cuando dejarás de sufrir. Dicho en pocas palabras, hasta que cedas el control de las cosas que tú crees que deberían ser, y es como la vida va a fluir. ¿Qué tienes que hacer? Deja de resistirte a la realidad. Ten humildad, aceptando que no tienes todas las respuestas, y descubre el poder de la aceptación. He tocado en alguno de los análisis de libros, ¿no? Cómo hay algo que le llaman los niveles de conciencia. Y es un estudio hecho de hace bastante tiempo, y un estudio muy largo, ¿no? Un estudio estadístico de millones de personas, donde tomó bastantes años poder concretarlo, y hablaba precisamente de los niveles de conciencia. No me voy a poner aquí a hablarte a un nivel más profundo de eso porque nos tardamos no sé cuánto, pero lo que sí te puedo decir es que la aceptación es un nivel de conciencia, y es un nivel de conciencia que por lo general está encima de donde la gente se encuentra actualmente.
¿Por qué? Porque la aceptación es cuando tú ya no estás cuestionando. La aceptación es cuando tú ya no quieres controlar que las cosas sucedan de la manera en la que tú quieres que sucedan. ¿Sí? Es cuando tú aceptas que las cosas fluyen en la manera en la que son y punto. Y ya no estás arraigado a pensar de la manera, o ya no tienes ese pensamiento arraigado para que las cosas se den de la manera en la que tú crees que se tienen que dar. Y eso se refiere a esta idea de la creencia asesina. La creencia asesina viene siendo esa creencia de control, esa creencia de que las cosas tienen que funcionar de la manera en la que tú crees que deberían ser. Sin embargo, si no son de esa manera, entonces se genera la infelicidad, se genera el sufrimiento. Había una frase que decía, ¿no? El dolor es real, o sea, el dolor existe, el dolor sucede, el sufrimiento es opcional. Tú puedes sentir dolor, pero no por eso significa que tienes que sufrir. Pero estamos tan condicionados en una sociedad donde el sufrimiento forma parte del día a día y muchas veces no podemos dejarlo ir. Creencia asesina, ¿ok? Trata siempre de estar o tener atención plena y tienes que dejar ir las cosas que tú crees que es como deberían ser, si es que quieres avanzar hacia niveles de mayor plenitud. El punto número 9, o la gran idea número 9, se refiere a trasciende tus límites. ¿Qué es lo que tienes que saber? Una vez que tú puedes trascender tus límites, nunca más tendrás una excusa otra vez. Y esto tiene todo el sentido. Antes, en los Juegos Olímpicos, se suponía que una milla no podía correrse en menos de 4 minutos. Era un límite. Se decía, no se puede. O sea, humanamente es imposible. ¿Sí? Y nadie lo había podido hacer. Lo curioso es que cuando una persona logró romper esa barrera, logró romper ese límite de la milla en 4 minutos, de pronto las personas, el resto de los deportistas, empezaron a romper también ese límite. Es decir, creencias limitantes. Te dicen que no se puede, pues no se puede hasta que alguien demuestre lo contrario. ¿Qué pasó con Steve Jobs, por ejemplo? Bill Gates. ¿Qué les decían? Les decían que una computadora personal era una idea absurda, que nadie iba a querer tener una computadora en su casa. ¿Para qué? Que eso no tenía sentido. Bueno, otra vez, creencias limitantes, rompen los límites y de pronto, pues pum, surge una revolución tecnológica a nivel mundial. Y esto lo podemos trasladar a muchos otros ejemplos, pero el punto central es trasciende tus límites. Es decir, ve más allá de ellos. ¿Qué es lo que puedes hacer? Una práctica, si puedes, si tu condición, si tu aspecto físico te lo permite, una práctica que pone esto en comprobación es el hecho de correr. El correr te obliga a colocarte cara a cara con las limitaciones percibidas que tienes de ti mismo, de ti misma. Entonces quizá, si tú no tienes una buena condición, crees que tú no vas a poder correr más de 1 kilómetro. Sin embargo, empiezas corriendo primero quizá 300 metros, después 500, después 1 kilómetro. Y después del kilómetro corres 2. Y luego 5. Y viene siendo una actividad que haces de manera recurrente. De tal manera pasan quizás 6 meses y ya puedes correr 10. Y antes decías, yo antes no podía correr eso. O sea, a eso se refiere a la parte de los límites. Esto lo puedes trasladar a una actividad física que puedas realizar. ¿Sí? Puede ser bicicleta, puede ser la cuerda, puede ser elíptica, puede ser cardio, puede ser lo que tú quieras. El punto al que voy es algo que te muestre que tus límites simplemente es algo que tú has generado en tu cabeza y que los puedes romper de una manera comprobable. Y cuando eso sucede, entonces ya no tienes una razón para colocar excusas otra vez, porque tú ya sabes que esos límites se pueden romper. Inicialmente, ¿de qué hablábamos?
de la necesidad de adaptación, de cómo nuestro propósito, va a ir cambiando conforme nosotros vayamos evolucionando, ¿sí? Y al momento de evolucionar, precisamente, nuestros límites lo vamos a trascender, ¿no? Dicho de otra manera, estos límites van a quedar obsoletos. Quizá existan nuevos límites, ¿sí? Pero con una constitución mucho más grande, ¿no? Es decir, si antes, lo que antes creíamos que era difícil, ahora se nos hará fácil. Y así seguiremos progresando conforme vayamos avanzando en nuestra vida. El punto número 10, o la gran idea número 10, se refiere a la muerte y al amor. ¿Qué es lo que tienes que saber? Uno de los temores principales del mundo es la muerte, ¿sí? Las personas, el miedo a morir, el miedo a tratar de evitar cosas por el hecho de morir y ese pensamiento de depresión que muchas veces arrastra el hecho de pensar en la muerte, ¿no? Porque se concibe como algo triste, por lo menos en esa sociedad. Y se entiende, ¿por qué? Porque es una sociedad de consumo. Pensamos en lo que vamos a dejar de tener, pensamos en lo que vamos a dejar de disfrutar, ¿sí? Bajo nuestra concepción consumista, ¿sí? De lo que viene siendo la muerte, ¿no? En Oriente la muerte es vista diferente. Transición, progresión, un rompimiento con la parte material, parte espiritual, otras cosas diferentes. Pero el punto aquí al que voy es, el hecho de enfrentar la muerte te hace vivir y amar más plenamente. Una verdad que así es, o por lo menos hasta nuestros tiempos así es que vamos a morir. A la gente no le gusta hablar de eso, pero las personas que saben que eso va a suceder tarde que temprano y viven su vida sin miedo a morirse, pues simplemente son gente que disfrutan mejores experiencias, son gente que están más plenos en el presente, son gentes que se preocupan menos, son personas que viven más plenamente. Puedes comprobarlo, ¿sí? Y viene siendo el hecho de estar conscientes de enfrentar esta condición. Y por enfrentar no me refiero a que tengas que ponerte cara a cara con la muerte, nada de eso. Me refiero a que tienes que saber que es algo que va a pasar, tarde que temprano, y que no te quite el sueño, ¿sí? Al final de cuentas, cuando alguien muere, pues no se da cuenta, ¿ok? El punto es avanzar sobre esos conceptos. Te hace vivir y amar más plenamente. Es algo inevitable que va a suceder. Y ya, quizá en otro análisis hablemos más profundamente de estos conceptos que también son muy interesantes, ¿no? Pero sobre este punto de muerte y amor, ¿qué es lo que hay que hacer? Y esto te lo recomiendo, lo que te voy a decir, porque te va a dar paz si lo haces. Mira, escucha, escribe cartas a aquellos a los que tienes mucho que decir, pero que aún no se lo has manifestado, ¿sí? Otra vez, escribe cartas a aquellos a los que les tienes, ¿no?, mucho que decir. Pues generalmente pueden ser gente muy cercana a nosotros, nuestros padres, hermanos, familia, un amigo, una amiga, o sea, gente cercana, ¿no?, regularmente. A los que les tienes mucho que decir, pero que no se lo has manifestado. Te has contenido, te has reprimido, no has querido hacerlo, has tratado de evitarlo. ¿Por qué? Porque es incómodo. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo abrirnos, manifestar sentimientos, etc. Sin embargo, cuando tú escribas esto y a la gente se lo haga saber, es un desahogo para ti, créeme. Es algo que a ti te va a ayudar. Y sobre todo, no pienses en lo que la persona va a decirte o cómo la persona va a reaccionar o qué es lo que va a suceder. No controles nada. Explaya, define los sentimientos que tienes, cómo te sientes, sácalos. Es una terapia personal. Lo sacas, se lo entregas y listo. Ya lo demás no depende de ti, pero tú ya hiciste la parte más importante. Recomendación también, define lo que es tu voluntad. Hablando de muerte, ¿no? Define aquello que es tu voluntad. Y mejor aún, un testamento. Cuando hablamos de muerte es tratar de hacer las paces con todo y no dejar cabos sueltos aquí. Entonces,
Tú no sabes lo que va a pasar mañana, no sabes lo que va a suceder, pero el punto de estar conscientes que lo que vaya a suceder, va a suceder. Trata de que el tiempo no sea un verdugo para ti. Define lo que quieres, hácelo saber a las personas, abre tus sentimientos para aquellos que es importante o los que para ti son importantes. Hazles saber lo que sientes, hazles saber lo que son para ti. Dile aquello que no les has dicho. Define tu voluntad, haz un testamento y listo. Si llega ese momento, pues tú ya hiciste lo que tenías que hacer y listo, ¿no? Es decir, sigue tu vida mientras esta vida continúe. Y tienes que mirar siempre el amor como una opción que nosotros podemos tener, adquirir, sentir, vivir a nuestra propia voluntad. Previamente te hablé de los niveles de conciencia, la aceptación era 1. Bueno, el amor es uno que está todavía mucho más arriba que la aceptación. Y sin entrar en detalles, pues personas que podemos decir que se manifestaban bajo este nivel de conciencia, pues tenemos una Madre Teresa, tenemos, gente todavía más elevada, donde se movía, ¿no? Va bajo este cuestionamiento del amor, pero un amor real, ¿no? No es un amor físico ni un amor de pareja, sino estamos hablando de un amor más hacia el darnos hacia los demás, ¿sí? Ya hablaremos quizá en otro análisis también sobre estos puntos. Pero el punto es, o la clave aquí es que entiendas que la muerte y el amor pues van de la mano, ¿sí? Lo importante es, manifiesta el amor con las personas mientras estás aquí, ¿ok? No dejes cabos sueltos. Bien, entonces con esto podemos concluir, son los 10 puntos más importantes, pero si te tienes que quedar con alguno de ellos, o si tienes que simplemente, de todo lo que te dije, cierra con algo importante, te recomendaría 3 aspectos. El primero, otra vez, nadie va a venir a salvarte, así que depende de ti reconocer que tú no tienes ninguna especie de derecho o autoridad sobre algo en el mundo. ¿Ok? ¿Cuántas veces no creemos que el mundo nos debe? Las personas nos deben, el trabajo nos debe, la situación nos debe. La verdad es que nadie te debe nada, ¿sí? Nadie tiene ninguna especie de derecho o autoridad sobre algo en el mundo. De hecho es al revés, eres tú quien le debe al mundo por los atributos especiales que tienes. Tú le debes al mundo, por eso tú le puedes entregar al mundo quien tú eres. Lo primero que hablamos en el primer punto. Entrégaselo. Lo demás ya no está dentro de lo que tú quieras controlar. No importa. El siguiente aspecto es, si tu pasado te está limitando, es porque tú lo estás permitiendo. Así es simple. El control, ¿sí?, sobre estas sensaciones no lo tiene nadie más que tú. Y el tercer factor, o el tercer elemento importante de esta conclusión, es la única experiencia que deberías estar teniendo, ¿sí?, es aquella que estás experimentando actualmente. Deja ir sobre cómo las cosas deberían ser y acéptalas como son ahora. Empieza a ceder tu control sobre las cosas, ¿sí? Atención plena. La única experiencia es aquella que estás experimentando actualmente. No dejes que tus pensamientos te pongan a su servicio. Tú estás en control de tus pensamientos. Tú estás en control de tu mente. Deja ir las cosas como deberían ser según tu criterio y acéptalas por lo que son ahora. Recuerda, al final, tú eres el único. Tú eres la única. Espero que este análisis te haya servido, espero que este análisis haya sido importante. Para mí refleja bastante bien toda esta cuestión de entendernos a nosotros mismos, de encarar lo que sucede en la vida, de poder analizar un poco más, entendernos más y ofrecer más de lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Recuerda, la misión, o por lo menos uno de los puntos principales que yo considero que cada quien es responsable, es generar una mejor versión de lo que fue el día anterior, y eso se logra cuando tú aportas valor a tu entorno. Soy Salvador Mingo y nos vemos en un próximo análisis. Chao.
¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.